producción del canal digital blancoynegro.tv a cargo de Santos Cruz. Los saluda Yesenia Rodríguez. Leyendo la columna es un espacio para poder comunicarnos a través de la opinión del periodista oaxaqueño Felipe Sánchez Jiménez, quien es autor de Escaparate Político desde 1977, consolidada como una de las columnas de mayor permanencia. 2 veces Premio Estatal de Periodismo, Premio México de Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, socio fundador de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, corresponsal Oaxaca de la gran cooperativa de Excelsior hasta su privatización. Y a continuación voy a leer una de las muchas columnas que escribe este comunicador oaxaqueño. Están partidos. Hay 3 cuestiones que en este momento exhiben la pobreza ideológica de los líderes de los partidos políticos PAN y PRD en el Estado. En su actitud manifiestan un pragmatismo ramplón para amarrarse al poder, al costo que sea. Si el descrédito de los partidos políticos toca fondo en el país, en Oaxaca, su degradación es peor. Entendida la sociedad de que estos partidos, costaron el año pasado más de 4,000 millones de pesos, dieron dinero que aportan los mexicanos, les exige seriedad y honestidad, pero, por lo visto, van en camino contrario. En este momento, vemos al PRD local con 3 dirigentes estatales autodesignados. El exedil de Pochutla, Raimundo Carmona Laredo, no bien dejaba el gobierno municipal y ya cabildeaba entre las tribus afines para asaltar a la dirigencia estatal. Su maquinación no agradó a las tribus que en este momento encabezan los más influyentes y le dieron la espalda. Francisco Martínez Neri, líder de la fracción amarilla en el Congreso Federal, Carol Altamirano, también pastor de su bancada en el Congreso local, y 3 legisladores más. Todos optaron por apoyar a José Julio Antonio. Más hábil que Raimundo, el dueño de la tribu, Amador Jara, propuso al exedil de Jojo, José Julio Antonio, como candidato y le consiguió apoyo en la asamblea del Consejo Político. Raimundo se salió con unos 80 consejeros. Los que quedaron lavaron supuesto triunfo de José Julio y los que abandonaron la asamblea también declararon dirigente electo a Raimundo. En medio de tal descontrol, el oportunismo de Hugo Jarquín salió a relucir. Convocó a media docena de sus incondicionales y en una conferencia de prensa se autonombró presidente interno. Panistas de la greña. En el PAN, la lucha por mantenerse en la dirigencia también se da de manera encarnizada. Me dicen que la disputa alcanza niveles de incivilidad y corrupción nunca vistos por los panistas chapulineros. En 2 ocasiones, Natividad y Luis de Guadalupe se han proclamado ganadores de la contienda interna. Incluso públicamente se han declarado motu propio, presidente de su partido en Oaxaca. Primero lo hizo el exedil de Guayapan y ayer repitió lo mismo la exdiputada. El anuncio del supuesto triunfo de Natividad provocó reacción virulenta de su competidor. Denunció que el varias veces diputado, exdirigente y cuasi propietario del PAN en Oaxaca, Juan Iván Mendoza, está detrás de la autoproclamada presidencia y de todas sus maniobras ilegales, como el manejo de dinero fuera de todo control. El desbarajuste no solo tiene desorientados a los militantes azules, cada día menos, también a la dirigencia nacional, incluyendo a los cabecillas de las diversas corrientes que están siendo arrastradas en la disputa por el control del PAN en Oaxaca.
Me dicen que aunque la pugna rompe la civilidad que deberían prevalecer en la competencia política, no hay asomo de sensatez de la dirigencia nacional. Los consejeros políticos saben de la inmensidad del dinero que están en juego y las tapacerías entre los dos candidatos que se dicen triunfadores de la elección interna, pero la mayoría se deja arrastrar por la vorágine. Muchos se asombran. Por ejemplo, la exdiputada Natividad Díaz haya exhibido tal poder económico al comprar votos hasta por 3,000 pesos frente a un socarrón como el exedil de Guayapan, Luis de Guadalupe Martínez. La competencia se tornó en una guerra sucia. La quema de urnas a la hora del recuento final exhibió el tamaño de las artimañas. A muchos sorprendió, dicen, que en la misma noche cuando el recuento de votos favorecía a Luis de Guadalupe, grupos de porros tomaran por asalto las oficinas del partido e incendiaran varias urnas. Hay un dato que mantiene en ascuas a muchos consejeros panistas. La dirigencia nacional ha recibido quejas sobre el uso indiscriminado de dinero cuyo origen nadie conoce, pero hasta el momento no hay ninguna reacción. ¿Recuerdan algunos panistas históricos cuando el líder nacional Ricardo Anaya era presidente de la Cámara de Diputados? Pidió una investigación a fondo sobre el presunto vínculo de un diputado local panista electo, Luis Díaz Pantoja, con el crimen organizado. Hoy nada dicho sobre la petición de enviar a un delegado que limpie el proceso electoral de Oaxaca. Veamos lo que dijo ayer Luis de Guadalupe luego de descalificar el supuesto triunfo de Natividad Díaz y anunciar una controversia jurídica. Tenemos claro que toda la sociedad tiene entre sus más grandes valores democráticos el respeto a la decisión de la ciudadanía de elegir a sus representantes. Ante el proceso de elección de una nueva dirigencia del PAN en Oaxaca, es importante que la militancia tenga conocimiento de los resultados de la comisión organizadora electoral pretende validar de forma errónea. No es un revés definitivo, sino la sumisión de peones al servicio de Juan Mendoza Reyes, quien a toda costa busca imponer a Natividad Díaz Jiménez como dirigente del panismo oaxaqueño. Ante este atropello y vil manipulación del proceso de elección, tenemos 4 días para impugnar dicho resultado, proceso en el que Natividad Díaz no puede asumir la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Oaxaca. Cabe señalar que tampoco puede declararse ganadora, ya que la Comisión Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN va a conocer el asunto y resolver. Ante ello, damos a conocer de manera legal todas las irregularidades, vicios y excesos en el proceso de cómputo y escrutinio de la jornada electoral en la elección del nuevo comité estatal. Tenemos la razón, los argumentos, las pruebas en las que la militancia decidió dar un voto de confianza a Luis de Guadalupe Martínez Ramírez para dirigir el PAN en la entidad. Dichas pruebas serán presentadas en la Comisión Jurisdiccional y, en su caso, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de validar sus sufragios que con dolo anularon para lograr su cometido, como es el caso de Ocotlán, Guajuapan, San Pedro Mixtepec, entre otros casos. El voto de la militancia se respeta. Haremos valer la decisión de las y los panistas en Oaxaca. Pan podrido. Cuando vemos que el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, soslaya o se hace disimulado ante la petición de los panistas históricos chapulineros
para que ordene investigar si hubo o no dinero sucio en la campaña electoral interna. Hay que decir que esto no es nuevo en el Partido Azul. El poder lo corrompió y, al menos en Oaxaca, este partido opera prácticamente con pautas cuasi mafiosas. No es nuevo. La revista Proceso documentó que el PAN hizo a un lado su doctrina humanista para entregarse a las prácticas de mayor ruinidad de la política, como el uso de dinero de procedencia ilícita. Leamos. El PAN protegió al Chapo. La monstruosa impunidad en México impedirá que Vicente Fox y Felipe Calderón sean juzgados como cómplices de Joaquín El Chapo Guzmán, pero no hay modo de que escapen a un sustentado dictamen popular. Fue el capo favorito de los gobiernos del PAN. La responsabilidad de Fox y Calderón con el narcotraficante recapturado por Enrique Peña Nieto no es solo política, sino criminal. Ambos supieron en sus respectivas administraciones de la red que facilitó su fuga el enero 19 del 2001 y contribuyeron a la consolidación de su imperio delincuencial. Los integrantes de esta red no solo fueron sancionados, sino que alcanzaron posiciones prominentes en los dos gobiernos, desde Santiago Krill y Jorge Tello Peón, secretario y subsecretario de Gobernación con Fox, hasta Juan Camillo Muriño, Mario Arturo Acosta Chaparro, muertos ambos, Guillermo Galván y Genaro García Luna con Calderón. Hasta aquí la cita de Proceso. Algunos panistas orgánicos consultados sobre la crisis que vive su partido en Oaxaca, sobre la guerra encarnizada por la dirigencia estatal entre la exdiputada Natividad Luis de Guadalupe, me dicen que los antecedentes citados hacen impensable que Ricardo Anaya acepte limpiar la elección convocando una nueva elección. Soslayar el conflicto organizado por elección tan sucia como sospechosa puede acabar más la poca credibilidad que le queda al PAN en Oaxaca. La une la idea de que Anaya podría ser candidato presidencial y se venden lealtades. Pudricción. Cito dos datos que marcaron el alto grado de demérito del PAN desde que cayó en manos de la pareja infernal Natividad Juan Iván. Primero, hizo a un lado su doctrina humanista y entró con mayor furia a la beligerancia, corrupción e incivilidad política que tanto criticaba a sus antítesis de la izquierda. Segundo, después de que las pasadas elecciones del gobernador del estado aportó al candidato de la Alianza Paz y Progreso más de 300,000 votos, en la pasada elección apenas alcanzó 100,000 sufragios. Lo más sospechoso del caso es que pese a la catástrofe del Partido Azul en Oaxaca, ningún panista ve que su partido pudiera reincorporarse a su doctrina moralista. Intereses personales. El Partido Acción Nacional habrá hecho a un lado la moral y las buenas costumbres, pero cuida sobremanera su tendencia a conservar la prosapia de su clan. Ya lo dije el pasado 8 de abril, cuando los dirigentes panistas como Luis de Guadalupe Martínez, Juan Iván, Eufrosina Cruz, se agandallan candidaturas por sobre los derechos de los militantes históricos. Vale preguntar, ¿dónde quedaron los principios doctrinarios que pregona Acción Nacional? Todo en familia. No pocos panistas con los que he platicado se sienten frustrados con su partido. Dicen que desde que el PAN alcanzó el poder, sus funcionarios en el gobierno, lejos de marcar su diferencia ideológica apegada a la línea humanística, se suman con singular fruición al saqueo y la
frivolaridad. Esta es la causa de que vaya en constante aumento su rechazo en las urnas. Otro desvío en el reparto de las posiciones políticas por encima de los méritos de sus bases. Los líderes acaparan para sí o para sus familiares las candidaturas, unos botones de muestra. No obstante, la pésima imagen que tienen como diputados solamente permitieron competir por la presidencia municipal de la capital a Sergio Bello, Leslie Jiménez y Alejandra García Morlán. Aunque según sus encuestas, estas damas tenían gran popularidad, la realidad era al revés. La dirigencia nacional no se tragó la engañifa y decidió que el abanderado fuera el menos peor. Se dieron cuenta que el electorado lo rechaza, pero como lo quieren es chamba, lo consiguieron. Bello, como candidato a primer concejal, aseguró el huesito de su regidor. Lo mismo sucede con Leslie, que como candidata a segunda concejal en la planilla, también asegura en la nómina como concejal. La cosa no es ganar, sino seguir en el presupuesto oficial. Para los negocios, los panistas se unen. Del famoso pago por evento. En la pasada legislatura, saltaron a Natividad Díaz, por cierto. Esta diputada tampoco se aparta de la disolución panista. Al llegar a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, censuró severamente la corrupción de sus dos antecesores y anunció combatir la corrupción y hasta dio fecha para las auditorías. Denunció públicamente no solo el robo del presupuesto, también el saqueo de muebles y obras artísticas. Pero Lodazal la contaminó. Tan luego tuvo en sus manos el manejo del inmenso presupuesto del Poder Legislativo, cerca de 900 millones de pesos. Cambió de opinión. Se fusionó al tremendo saqueo y olvidó sus promesas. Así son hoy los panistas, a los que bien llamaron come santos, caga diablos. Columna 3. Debacle azul. Dicen los panistas que la autodesignada presidenta estatal del PAN, Natividad Díaz, no puede decirse líder, menos protestar como dirigente, porque el veredicto sobre la elección interna debe surgir de los tribunales. El desaseo con que se llevó a cabo la elección mediante presiones, compra de votos, quema de urnas, etc., obliga a la intervención de las autoridades electorales del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿por qué la señora Natividad y su tutor Juan Iván engañan con la toma de protesta? Es una maniobra legaloide. La pareja infernal Nati y Juan Iván mueven a sus incondicionales Luis Zárate Aragón en su calidad de presidente encargado y Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez, presidente de la Comisión Electoral del propio partido. Ambos fueron impuestos por Juan Iván antes de dejar la dirigencia panista. Sabía que iba a requerir de secuaces para afianzar el control de su partido y seguir medrando. Lo impuso y ahora llegan al atrevimiento de anunciar como triunfadora a doña Natividad. Además, hacen todo cuanto les ordenan, aunque caigan en la ilegalidad. Los motivos. Pero hay otras razones de peso para entender por qué una camarilla de
conscupios panistas decide por encima de los consejeros y todo un partido. Los pormenores de mi entrega del pasado 8 de abril exhiben a los que han montado sobre el PAN y se han apropiado de los puestos y negocios. No pocos panistas con los que he platicado se sienten frustrados con su partido. Dicen que desde que el PAN alcanzó el poder, sus dirigentes en el gobierno, lejos de marcar su diferencia ideológica apegada a la línea humanística, se suman con su singular función al saqueo y la frivolidad. Esta es la causa de que vaya en constante aumento su rechazo en las urnas. Otro desvío es el reparto de las posiciones políticas. Como dije antes, por encima de los méritos de sus bases, los líderes acaparan para sí, para sus familiares, las candidaturas, unos botones de muestra. Está surgiendo una nueva élite chapulinera, por lo siguiente. En la pasada elección, al no ser candidata ni Leslie ni Alejandra, de todas maneras se las ingeniaron para seguir en la nómina oficial. En la tercera posición de la plantilla panista, Alejandra pidió que pusieran a su papá, Rolando García Varela. Leslie es nuera de don Luis Zárate, secretario general de la dirigencia estatal panista. Pero allí no termina el festín, no. Alejandra Morlán es sobrina de Luis Zárate, quien, a la vez, es concuño de Rolando García. Para cerrar el círculo de la familia feliz, en la cuarta posición de la plantilla, ¿saben a quién pusieron? A un tal Toñito, recomendado de Carlos Moreno Alcántara, quien también hizo candidata a su esposa. Después del tremendo escándalo que dejó Luis Ugartechea, el expresidente municipal que intentó ser diputado plurinominal en lugar de ser enjuiciado por el desvío de unos 500 millones de pesos, el PAN provoca ahora el afaire de la familia feliz. La esposa de Luis Zárate es Heréndira Morlán, suegra de Leslie, tía de Alejandra y cuñada de Rolando García Valera, papá de Alejandra García Morlán. Para mayor desprecio a la militancia panista, pusieron en tercer lugar de la lista de candidatos plurinominales a un auténtico arribista, José Zorrilla San Germán, proscrito por el tremendo pillaje del erario público durante el gabinato. En primer lugar, obviamente, se puso a Juan Iván Mendoza y en el número 2, Eufrosina Cruz, que como diputada local y federal resultó una bien lucrada empresaria de la construcción. De pronto, renegó de su estripe indígena para incrustarse en la aristocracia azul. Y luego se preguntan, ¿por qué el sistema de partidos es tan repudiado? Rescaten a la UAPJO. En no pocas ocasiones, Eduardo Bautista, rector de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, ha clamado «rescaten la universidad». El llamado ha quedado en el aire, mientras las mafias siguen engulléndose de lo que queda la institución ante el soslayo del gobierno. Han podido más los grupos mafiosos que la socavan. De la parte oficial no se ve voluntad política para salvarla. En ese entorno mafioso, la UAPJO ha sido agredida físicamente en su edificio más simbólico, sede de la Facultad de Leyes. Se atrevieron a incendiar el Paraninfo, reconocido recinto de históricas expresiones de la cultura. Volvieron los actos de terrorismo al quemar sus portones, no menos representativos de las épocas de gloria de la universidad. Lo inaudito es que el gobierno, aunque sabe santo y seña de los instigadores, no aplica la ley. ¿Qué esconde? Los porros piromaníacos y los cerebros diabólicos que prefieren ver cenizas de la institución que permitir su rescate están bien identificados, pero gozan de total
impunidad. Bien dice Eduardo Bautista, nada puede hacer el rector ante la barbarie si no tiene el apoyo del gobierno. Con la ley. Después de los actos terroristas de la Escuela de Leyes, desde hace más de 20 años, controla Abraham Martínez un grupo de estudiantes y maestros. Decidieron no caer en la provocación. Hacen a un lado la violencia y buscan una solución con la ley en la mano. Pusieron contra la pared a los grupos porriles y los que los mueven. A través de un amparo judicial logran que respeten su derecho a recibir cátedra en el edificio semiderruido y con sus mismos maestros. La autoridad universitaria, gracias al amparo, no puede ignorar la orden del juez. Primer paso importante contra los grupos de poder al interior de la UAPJO. El segundo es el golpe de timón que han dado al rector para sacudirse del sometimiento. Inició con la remoción de los jefes y funcionarios del área de difusión, área fundamental para proyectar sus intenciones de sacudirse cualquier signo de sumisión. Si el escenario en la mayoría de las escuelas, facultades y unidades académicas corresponde a un manojo de prácticas caciques antimodernas, como en la Facultad de Derecho, el rector ya dio el primer paso para cambiar la imagen. Esto significa que el rector empezó a cambiar. Falta ahora que el Estado no lo deje solo. El siguiente objetivo, según me dicen, es restablecer su autoridad en la dirección de redes e informática. Esto será determinante porque es allí donde los grupos caciques someten o premian al manipular los expedientes de maestros y estudiantes. Por hoy damos por terminado este segmento denominado Leyendo la Columna. Y usted nos podrá ver y escuchar en su repetición a la misma hora. Y recuerde que estamos en blancoynegro.tv. Desde luego también estamos en Facebook como Blanco y Negro TV. Se despide de ustedes Yesenia Rodríguez. Hasta luego.